Y en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte del mensaje, que es el primer milagro de Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro para leer la palabra de Dios, para orar y leer la palabra de Dios. Amado Señor, gracias por hablar a tu pueblo santo, al pueblo que tú apartaste para ti y al que nos afinaste con un oído dispuesto para escuchar tu voz. Esta mañana sea tu palabra edificando nuestras vidas. Esta mañana sea tu palabra convenciendo de pecado, de justicia y de juicio por tu Espíritu Santo en nosotros. Esta mañana sea tu palabra trayendo a los incrédulos a la fe del Evangelio por medio de la santa predicación. Nos dedicamos en tus manos, Señor, para que hagas tu obra perfecta, y usa a este tu siervo, que es solamente eso, un siervo dispuesto a tus pies, Señor. Y no permitas que yo me aparte a ningún lado de tu palabra, ni la trace incorrectamente. Te suplicamos, Señor, nos dirijas por tu Espíritu Santo esta mañana para hablar y escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén, amén. Juan capítulo 2, versículos 1 a 11 dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Versículo 6. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero todo desbordado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales. La primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, en esta segunda sesión estudiaremos el tema acerca del primer milagro del Señor Jesús. Y el texto nos invita a hacer algunas preguntas, ¿Qué significado tiene aquel milagro? ¿Por qué multiplicar vino? Es extraño, ¿no? ¿Qué características tiene este milagro? ¿Cómo sucede? Es raro, es diferente a los otros. ¿Por qué razón este milagro y no otro? Es curioso. La Biblia dice: es el primer milagro del Señor Jesús. Es que no había paralíticos, no había ciegos para sanarlos. Para poder comprender mejor el relato bíblico, veremos 4 aspectos acerca de este primer milagro realizado por el Señor, y todos ellos están relacionados con el matrimonio. Vamos a ver la petición al Señor Jesús. En segundo lugar vamos a ver el poder del Señor Jesús. En tercer lugar, la provisión del Señor Jesús. Y en cuarto lugar, la plenitud del Señor Jesús. Son 4 palabras con P: petición, poder, provisión y plenitud. A ver si la repetimos: petición, poder, provisión y plenitud. En primer lugar, veamos la petición al Señor Jesús. Dice el versículo 3: y faltando el vino, la madre del Señor Jesús le dijo: no tienen vino. Cuando se les acabó el vino, ella vino a decirle: no tienen vino. ¿Por qué razón María viene a decirle esto al Señor Jesús? Bueno, esto es una prueba de fe. Esto es una muestra de fe. María, la madre del Señor, nos muestra su fe al hacer al Señor Jesús esta petición. ¿Pero qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice: es pues fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe no es sencillamente creer en algo o en alguien. Algunas personas dicen: yo creo en Dios. No, fe es algo un poco más complejo. Fe
La fe es aquella confianza radicada en el conocimiento. O sea, en primer lugar viene el conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De la persona del Señor Jesús. ¿Por qué María se acerca al Señor? Porque lo conoce. Pero también está el conocer, produce en nosotros el creer, el saber. Al conocer sabemos quién es Él, podemos creer en Él. Al creer podemos depositar nuestra confianza en Él. Y cuando nosotros conocemos, creemos y confiamos, nos va a ser fácil obedecer. Respecto al texto, nos surge una pregunta. ¿Es María intercesora ante el Señor Jesús? Mira, si un católico viene y nos dice, mira, es que en este texto aquí María está intercediendo al Señor Jesús, la pregunta es, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, el texto nos muestra a María tratando, relacionándose directamente con el Señor Jesús como una persona de la familia, de su familia, y no como un milagrero. Ella no se acerca a decirle, ay, mira, Jesús, hijo mío, haz el milagrito a ellos, porque ellos están tan pollitos, tan tiernitos, están comenzando su matrimonio y ya tienen problemas. No, ella no se acerca de esta forma. Ella no viene a interceder. No cree en su hijo como un milagrero. María no pide ningún milagro. Solamente presenta la situación que están sufriendo, posiblemente, como lo dije en la primera parte, sus familiares. Podríamos deducir también que ella, ya siendo viuda, acude al Señor, que es su hijo mayor, para que sea Él contribuyendo a solucionar el problema. De ahí la respuesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Esto qué está diciendo? Esto prevé el milagro. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué te acercas a mí de esta manera? ¿Por qué vienes a mí, María? María conocía y guardaba esto en su corazón, que Jesús, porque eso se lo reveló el ángel, le dijo, será llamado como Hijo del Altísimo. Él es el Hijo de Dios. Ella sabía y lo guardaba en su corazón. Entonces le dice, aún no ha llegado mi hora de mostrar la gloria del Padre. Pero ya estaba previendo el milagro. El relato nos muestra que la familia debe ser motivo de preocupación social, que en la comunidad de los santos debemos prestar especial atención a los hogares, de cómo están funcionando, de qué necesidades tienen. La petición de María obedece a una necesidad sentida de aquel nuevo hogar. En su propia boda ya había pobreza, ya había vergüenza, se había acabado el vino. Acabado el vino, dijimos, acabada la fiesta, los invitados se van y luego vienen las murmuraciones. Hermanos, si un matrimonio así es un mal comienzo y va a traer muchos malos recuerdos. Pero también esto nos muestra que aquellos contrayentes estaban pidiendo ayuda. Aquí la conformación de un matrimonio nos habla de una unión conyugal con proyección social. ¿Qué hicieron qué hizo aquel hombre quizás, o aquellos esposos que hicieron? Ir a compartirle a su parienta la necesidad por la cual estaban pasando. Ellos no se avergonzaron en pedir ayuda. Sin embargo, ellos todavía no conocían al Señor Jesucristo en su divinidad y no estaban confiando en un milagro. ¿Te imaginas
lo que pensaron después y la manera como vivieron después de aquel milagro? Es que aquel encuentro con Jesús tiene transformación de vida, produce transformación de vida. Aquella petición de María era más que una sencilla petición de solucionar un problema. Esta petición de María, hecha en la fe, pero realizada desde el cielo, estaba certificando a la persona del Señor Jesucristo en su ministerio redentor. Estaba anunciando acerca de la redención también. En segundo lugar, vamos a ver el poder del Señor Jesús. Vamos a ver los versículos 6 al 9. Habían allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio. Ahora, el Espíritu Santo nos permite ver al verbo en acción. Siempre el verbo es la acción. El verbo de Dios es la acción de Dios, y es una acción transformadora. Por el poder del Señor Jesús, no solamente los elementos fueron transformados, la fiesta fue transformada. Aquella familia fue impactada por el poder de Cristo. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? El verbo encarnado, la persona del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor Jesús tiene poder transformador. Debemos confiar en el Jesús vivo en nuestros corazones. Un Jesús que transforma, que cambia elementos, que cambia circunstancias, que no hay nada imposible para Él. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la transformación del agua en vino conlleva a un mensaje más espiritual. Es la entrada del Evangelio al mundo, el poder transformador de la naturaleza humana. El agua representa la ley y sus demandas, sus rituales limitados. ¿Para qué era aquella agua? Oh, para los ritos de purificación, normas legales. Oh, el agua bañaba, pero no limpiaba el pecado. Mientras que el vino representa el Evangelio, el poder transformador de la naturaleza humana. El milagro no solo nos habla de lo terrenal, nos habla de lo celestial. Por eso el evangelista Juan lo llama una señal. El Señor Jesús tiene poder transformador. Él es Dios y todo se sujeta a Él. Aún los elementos son transformados por Él. En su poder Dios manifiesta su gloria. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué? Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Cristo es el verbo eterno de Dios. Su acción es permanente. Él está transformando permanentemente. La fe es una fe que espera la acción de Cristo permanentemente. Nuestra fe no puede fluctuar, nuestra fe no puede ser cambiante. Nuestra fe debe siempre esperar la acción del verbo. Muchas veces pensamos que Dios no está obrando en nuestras vidas y entonces desmayamos, pero debemos esperar en Él, porque dice: mas los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Mateo 24:13. Ahora,
este es un llamado de Dios o una evidencia de cómo Dios nos conduce o nos llama a confiar en la acción de Dios permanentemente en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en nuestra familia. Él tiene todo el poder para transformar las circunstancias, para convertir el agua en vino. Y eso debemos esperar siempre de Él. La pregunta es, ¿qué necesita ser transformado en tu vida? ¿Qué necesidad hay en tu vida para que Dios, para que la persona del Señor Jesucristo, el verbo, la acción de Dios, obre, actúe en ti? Y algunas veces nos volvemos espiritualistas. Oh, todo lo espiritual, oh, mi pecado, oh, mi adoración. Pero aquí el Señor no está tratando un asunto meramente espiritual. Aquí está tratando lo natural. ¿Cuántas veces dejamos a Dios de un lado? Porque Él obra lo espiritual y asumimos lo material, lo natural, sin confiar en Él, que Él está obrando todo lo natural con un enfoque espiritual, que Él está obrando en todo lo espiritual con una acción natural en la vida de los hombres. En tercer lugar, vamos a ver la provisión del Señor Jesús. Generalmente tenemos, sí, una perspectiva del Señor Jesús como proveedor, pero vemos a Jesús como proveedor ¿de qué? Siempre queremos o pensamos en el Señor Jesús que va a ser proveedor, que Él es nuestro proveedor. Mira, tratando con los alumnos del seminario, me he dado cuenta, oh, todos los alumnos tienen fe y ellos creen en que Dios es proveedor. Pero cuando hablamos de su ministerio, de su llamado ministerial, ellos dudan terriblemente de si Dios puede proveerles cuando vayan a trabajar en su ministerio. Algunos de ellos tienen temor de llegar a su iglesia, de llegar a su ciudad. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a conseguir un empleo. Voy a conseguir un empleo. Mira, se estuvo preparando un año para ser un misionero. Y cuando llega a su ciudad, va a buscar un empleo de ingeniero, de economista, otro trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué no confías en que el Señor te ha preparado un año más los 5 o 6 de la carrera que hiciste para que tú trabajes en su reino? Pero nosotros muchas veces no creemos en un Dios proveedor así. No creemos que el pan caiga del cielo, pero sí, el pan bajó del cielo y su nombre es Cristo. Y si ese pan bajó, ¿cómo no va a bajar otro pan? Bueno, lo digo por experiencia propia. Uno de los atributos de Dios es paz. Jesús es paz. Pero paz no se limita a la ausencia de conflicto. Mira, hoy en día, con este proceso de paz, toda Colombia está feliz. La gente está de un gran alborozo. El jueves se dio el anuncio: se acabó la guerra, cesen el conflicto. Bueno, la verdad es que esos anuncios son muy lindos, pero no son verdad. El conflicto no ha terminado. Hay un proceso allí, está como una aprobación, y lo que ellos dijeron: ahora vamos a hacer un cese bilateral de acciones violentas. Vamos a bajar nuestras armas. No vamos a usar más nuestras armas, pero eso no quiere decir que llegó la paz. ¿Por qué? Porque mira, generalmente pensamos que paz es ausencia de conflicto. Pero si miramos las estadísticas del jueves acá, ¿cuántos muertos por violencia ha habido? Muchos. Porque es que tenemos una naturaleza violenta. El problema no son las FARC, el problema es el pecado del corazón de cada colombiano.
Pero el Señor Jesús es paz. Y paz no se limita a ausencia de conflicto. El concepto de paz en el hebreo, shalom, significa plenitud. La presencia de Cristo en la vida de los hombres es plenitud de Dios. Una pregunta que surge al estudiar el texto es: ¿por qué razón el primer milagro del Señor Jesús fue convertir el agua en vino en una fiesta? ¿Es que acaso no habían otras necesidades? ¿Es que acaso no habían cieguitos, paralíticos, endemoniados, leprosos a quien limpiar? Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13 dice: yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En Filipenses 4, 19 y 20 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Juan capítulo 15, versículos 7 al 11, dice estas palabras el Señor Jesús: si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús vino al mundo a suplir la necesidad más importante del ser humano: la salvación, el perdón de los pecados. Pero al perdonar nuestros pecados, Él nos restaura en la comunión con Él. Y Él nos da su provisión plena, como lo dice Salmos 16:11. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. La salvación de Dios incluye paz, sanidad, gozo, justicia, provisión y plenitud. ¿Por qué el Señor Jesús viene a hacer en primer lugar un milagro con vino en una fiesta? Algunos legalistas que muy seguramente no han estudiado bien este texto quedarían asombrados, porque ellos son más morales que Cristo mismo. ¿Cómo puede ser que el Señor haya ido a una fiesta y haga un milagro de vino? Y muy seguramente que Él tomó de ese vino. Claro, Él estaba en la fiesta, estaba con sus amigos. ¿Qué trae el Señor? Nos trae el gozo de su salvación. Como lo decía antes, este es un mensaje más profundo que simplemente traer vino a una fiesta en donde ya se había acabado el vino. Pero hermanos, este es un llamado a confiar en la provisión de Cristo para tu vida. ¿En qué necesitas ser provisto? Quizás primeramente en la fe, en el conocimiento del Dios en el que has creído. Quizás en el entendimiento de lo celestial, de lo espiritual. Quizás en la santificación. Debes saber que Dios te provee porque tú eres su hijo. Debes saber que Él está más interesado en darte de lo que tú estás necesitado de recibir. Clama a tu Señor, porque Él es tu proveedor en todas circunstancias. Y no tengamos miedo. Y no tengamos miedo. En
cuarto lugar, vamos a ver otra característica del milagro, y es la plenitud del Señor Jesús. No la plenitud del milagro, sino cómo el Señor Jesús es pleno. Algo bien interesante en el primer milagro del Señor Jesús es la plenitud que nos muestra a través de este milagro. En primer lugar, el Señor ordena que llenen las tinajas, llénenlas. ¿Qué guardaban en las tinajas? Agua. ¿Para qué? Para la purificación. Cuando el Señor dice llenen las tinajas, ¿por qué dice llénenlas? Porque estaban vacías o medio vacías. Así les faltaba un litro, les faltaba, no había plenitud. ¿Y esto qué significa? Esto significa escasez, insuficiencia, incapacidad humana. Jesús, el Señor, ordena llenar las tinajas porque Él es pleno. No le falta nada. Juan capítulo 1, 14 y 16 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno, pleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Jesús el Señor es pleno en todo. Él no te medio salva. Hay algunas personas que son medio salvas, tienen temor a perder su salvación. ¿Por qué? Porque son medio salvas. O sea, Jesús no tuvo la plenitud para salvarles. Otros son medio sanos. Son medio sanos. Sí, el Señor Jesús me sanó, pero sigo enfermo. Otros son medio libertados. El Señor me perdonó y me libró de mi pecado, pero yo todavía soy un pecador y yo todavía caigo en esos pecados. Para otros Jesús solamente es un medio proveedor. No, el Señor Jesús es perfecto, Él es pleno. Debes creer y confiar en el Jesús que está obrando en plenitud en tu vida, en tu hogar, en todo en ti, en todo, plenamente. Plenamente. Y yo les invito a que vayamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. El Señor Jesús es pleno. Y debes pensar, porque la Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que puedas comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mientras tú no seas renovado en que Cristo es pleno, Él no te medio perdonó, Él te perdonó plenamente. Pero quiero decirte algo: Él no te medio limpió, Él te limpió plenamente del pecado. Por eso tú tienes autoridad para mortificar tu pecado, porque Él no te medio limpió. Él te limpia, su sangre es poderosa y suficiente para limpiarte permanentemente y en plenitud. Algunos cristianos viven cargando sus pecados de hace 10 años y de 20 años y de 20 días, así sea de 20 horas, cuando ya viniste al trono de la gracia y suplicaste perdón, porque Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? ¿Medio perdonarnos o plenamente? Para perdonarnos de cuántos pecados, para perdonarnos todos nuestros pecados. Y no solamente para perdonarnos, ¿para qué más? Limpiarnos de algunas iniquidades. No, de todas nuestras iniquidades. Ser renovado en el espíritu del entendimiento, para conocer a un Cristo que es pleno en todo. En todo. Confía en el Señor Jesucristo, que está obrando en plenitud en todo
En segundo lugar, observemos que el Señor convierte el agua común en vino. ¿Cierto que sí? El Señor convirtió agua común en vino. En un vinacho por ahí. Oh, en el mejor de los vinos. Esto nos muestra a Cristo excelso. Su obra es excelsa. Nos da lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor de Cristo? ¿Qué es lo mejor de Cristo? Su salvación. Amén, su salvación. ¿Y qué es lo mejor de su salvación? O mejor, ¿qué es su salvación? Es Él mismo. Ahí es donde está el problema, en que nosotros pensamos en la salvación como el ser perdonado de pecados. Pensamos en salvación como ser librados del infierno. Pensamos en salvación como ser librados de la vida común, triste y agobiada, para pasar a una vida chévere. Pero no, la salvación no es eso. Algunos van un poquito más allá y dicen, bueno, salvación es ser librados de la ira de Dios. Aún es profundo, pero no es solamente eso. Salvación es Cristo mismo. Es la persona de Cristo en ti. Las gentes esperan de Cristo las cosas de Cristo, pero nosotros como creyentes no esperamos las cosas de Cristo, esperamos a Cristo mismo. Lo tenemos a Él. Nuestra esperanza es Él. Nuestro porvenir es Él. ¿Qué va a ser lo mejor de la vida eterna? Calles de oro, mar de cristal, una ciudad amurallada con perlas, zafiros, brillantes y esmeraldas. No, lo mejor es Él. Pero eso no es lo mejor. Eso no es lo mejor. Lo mejor es Él en nosotros y nosotros en Él. Porque una cosa es Él, verlo a lo lejos como un trascendente, pero no, Él es inmanente. Él es en nosotros. Su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. 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 La salvación es más que ser librados. Es la presencia de Cristo en nosotros. Todo lo del Señor Jesús es excelso, es lo mejor. ¿Qué necesitaban en aquella familia? No solamente la provisión del vino. Ellos necesitaban el retorno del gozo, que la fiesta continuara, que no se difamara el nombre de esta familia, que las gentes salieran contentas. ¿Y qué les dio el Señor? Oh, les dio el mejor vino, el gran gozo. Imaginémonos con solo la reacción del maestresala. ¿Cómo sería la reacción de todos los invitados? Y mejor, la reacción de los esposos y de su familia. ¿Cómo se sentiría? ¿Y tú? ¿Qué esperas de Jesús para tu vida? No las migajas. No esperes las migajas. Espera siempre lo excelso. Pide lo excelso. Confía en todo lo excelso de Dios para ti y para los tuyos. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué es todo lo excelso? Todo lo excelso es todo lo santo, todo lo puro, todo lo recto, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En esto pensado. Y finalmente podemos ver la plenitud del Señor en la cantidad del vino. Aproximadamente 6 tinajas de aproximadamente 100 litros cada una. Esto es cerca de 600 litros, algo así como 750 botellas, 63 cajas del mejor vino. Yo diría que sería esta pared completa de piso a techo, llena de cajas de buen vino, no de buen vino, del mejor de los vinos. Nunca ha habido sobre la faz de la tierra un vino tan excelente como eso, como ese que hizo el Señor Jesús. ¿Y qué significa esto? Que no falte vino, que no falte gozo, que haya abundancia en todo. El Dios en quien creemos es el único Dios rebosante en todo. A partir de la creación, Dios es abundante, Dios rebosa, es generoso. Su palabra lo dice, que rebosen
los cielos de aves, que rebosen los mares de peces, multiplicados, llenar la tierra llenar la tierra en abundancia. Ahora, la identidad del cristiano es la presencia misma de Cristo. Somos su cuerpo, somos su imagen en la tierra, pero ¿somos generosos como Él? ¿Somos rebosantes como Él? ¿Somos amplios como Él? No. Nosotros tenemos tantos temores. Acaparamos las migajas cuando Él tiene los panes sobre la mesa dispuestos para nosotros. ¿Faltará en algo Dios para con sus hijos? Si no nos negó a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La gran mayoría de las familias sufren escasez porque no han confiado en Cristo como su proveedor pleno. La ley del reino de Dios es dar para recibir. Solo la gente de fe puede dar, pero no con tristeza, ni por necesidad, ni de lo que sobra. El creyente debe vivir dando como Dios da, abundantemente y sin medida, abundantemente y rebosante, y Dios mismo multiplicará. Y algunos dirán: wow, el pastor ha hecho una gran plataforma para pedirle una nueva ofrenda. No, eso es lo que hacen en la generalidad de las iglesias. No estoy hablando solo de la ofrenda, pero no estoy excluyendo la ofrenda y el diezmo. Estoy hablando de la vida del creyente cristiano. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? ¿Cuán generosos somos en nuestra oración? ¿Cuánto estamos dispuestos a enseñar a otro de lo que hemos aprendido? ¿Cuánta generosidad hay en nosotros para darle a otros? El método del Señor es: da, da y da, y yo te multiplicaré y te daré en plenitud. Amén. ¿A qué conclusión hemos de llegar? Hermanos, la iglesia es el pueblo de fe, el pueblo que cree en Cristo, el Cristo de la palabra. Y hoy la palabra nos ha dado a conocer al Señor Jesucristo viviendo el gozo de la fiesta de la boda. Recordamos que esa fiesta evoca el grandioso día de la fiesta de las bodas del Cordero con su iglesia, con su amada, con nosotros. ¿Y cómo hemos conocido hoy al Señor Jesús? Reuniendo las dos enseñanzas, vamos a ver los aspectos de Cristo en aquella fiesta. En primer lugar, vemos el valor del matrimonio para Dios. En segundo lugar, vemos la necesidad de la presencia del Señor en medio del matrimonio. En tercer lugar, vemos la bendición de Dios para la familia. En cuarto lugar, hemos visto el cuidado que debe tener la iglesia por las familias. En quinto lugar, hemos aprendido sobre el poder de Cristo actuando en el hogar cuando Él es el centro y objetivo del matrimonio. En sexto lugar, hemos contemplado que solo Cristo es la plenitud y solo en Él puedes vivir la plenitud en tu hogar. Y en séptimo lugar, hemos aprendido que Jesús es proveedor del matrimonio. Y me causa curiosidad estas 7 conclusiones, porque el número 7 es plenitud. En numerología de la Biblia, para los que acostumbran a ver este aspecto, el número 7 habla de la perfección de Dios. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? En primer lugar, hermanos, esto es un llamado a vivir un matrimonio, una familia en santidad. Una familia en santidad quiere decir una familia separada para Cristo. Una familia en donde Cristo el Señor sea el personaje importante, único y especial, más que todas las cosas. En segundo lugar, este es un llamado a consagrar nuestra familia al señorío de Cristo. ¿Por qué el Señor Jesús obró este lugar, este milagro en este lugar? Porque ellos estuvieron sometidos al señorío de Cristo. Cuando Él dio la orden: llenen las tinajas, Él
ellos llenaron las tinajas. Cuando se dio la orden, sirvan el vino, no, pero ¿cuál vino si aquí es agua? Ellos obedecieron y sirvieron, y ahora el agua era vino. Un hogar sometido bajo el señorío de Cristo es un hogar que va a ver la gloria de Dios en su vida. En tercer lugar, este es un llamado a confiar que Dios está bendiciendo nuestras familias. Generalmente, cuando llego a las conclusiones, las hago de una manera personal, pero hoy hablamos de nuestra familia, porque somos la iglesia, la familia de Dios. Dios está bendiciendo nuestras familias y debemos confiar en que Él lo está haciendo. Algunas personas dicen, wow, pero ¿cómo Dios obra en la familia de fulano o en sutano? ¿Y por qué Dios no obra así en mí? Bueno, a ti te parece, pero Dios está obrando en su debida medida, a su forma. Él está obrando y debes confiar que Dios está bendiciendo nuestras familias, está bendiciendo tu familia. Si tu familia ha recibido bendición, da bendición a otras familias. Pero también es un llamado a confiar en el poder transformador de Cristo. Cuando se presentan las circunstancias, las dificultades, los problemas, las necesidades, confiemos en que Dios está transformando. Y esta es una palabra de consuelo para todos aquellos que han estado en el Evangelio, que han orado por sus hijos, que han orado por sus familiares, que no han visto y que no han tenido la oportunidad de ver la transformación. Solo les puedo asegurar algo: Cristo sí está transformando. Cristo sí está transformando. Transforma tu vida, transforma tu familia, transforma tus circunstancias. Finalmente, tú estás tratando con un Cristo que es pleno en todo. Confía en la plenitud de Cristo. Confía en la plenitud de Cristo. ¿Cómo está obrando Cristo en ti? De una manera plena. Cristo es pleno en ti. Amén. A Cristo nuestro Señor, entonces, por su amor, por su bondad, por su gran poder, démosle la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, que eres nuestro Padre, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias porque nos has permitido esta mañana